hermanos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Gusto saludarles y damos gracias al Señor que nos permite una vez más estar reunidos mediante estas redes sociales. Si bien es cierto, hermanos, estamos viviendo temas de dificultad, temas de aflicción, confiamos que nuestro Señor es soberano y tiene todas las cosas bajo control. Seguimos y sigamos orando por nuestros hermanos que están en recuperación, por los que están enfermos, por sus familiares y por las personas que han perdido algún ser querido. Sabemos que son situaciones difíciles, de mucho dolor. Podemos estar orando por ellas, confiando en la soberanía de nuestro Señor y en su providencia. Hermanos, damos gracias al Señor porque nos da la oportunidad de poder estudiar mediante estas redes sociales, como ya lo hemos dicho. Estamos estudiando como ancla la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Las razones son porque hay mucha doctrina y cosas raras que han pasado a través de la historia de la iglesia, sobre todo en estos últimos tiempos, con el tema de doctrinas que pueden ser dañinas para nuestra salud. Entonces, como hermanos en Cristo y como el ministerio que tenemos de maestros itinerantes dentro del ministerio de proclamación, nos pusimos de acuerdo para estudiar las doctrinas de las últimas cosas. Como ya lo habíamos dicho, que la palabra escatología significa el estudio de las últimas cosas. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo como ancla. Hemos tenido dos videos de introducción que han sido muy lindos, maravillosos, donde el Señor nos insta a que tenemos que estar preparados en todo tiempo para su segunda venida, vigilantes y preparados. También vimos que se van a cumplir señales, pero aunque estén las señales, se hayan cumplido o no se hayan cumplido o se tengan que cumplir todavía, nuestro Señor nos dice que aún así tenemos que estar tranquilos, pero tenemos que estar vigilantes y que cuando pasen estas cosas tenemos que estar contentos porque Él ya viene y nuestra redención se consumará. Así que, hermanos, te animo a que estés tranquilo, confiando en el Señor, que Él tiene todas las cosas bajo su control y que ergamos nuestra cabeza para que, como dice la palabra, erguidos, porque nuestra redención está cerca. Así que ese mismo sentir está en nosotros, hermanos. Hemos tenido ya dos videos, como les dije, de introducción. Nuestro hermano Carlos nos mostró el panorama de lo que vamos a estudiar, que es Tesalonicenses 4, del 13 al 18, y luego del 5, del 1 al 11. Ese va a ser nuestro terreno que vamos a investigar. Y nuestro hermano Carlos nos dio un panorama completo de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Y ahora lo que vamos a hacer un estudio de observación de estos versículos. Vamos a hablar sobre el encabezado de lo que dice la de Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Pero antes de eso, hermanos, tenemos que tener a mano, porque este estudio nos exige tener a mano un elemento que tenemos que tener todos los cristianos, y es la Biblia del Señor. En este caso yo estoy trabajando con la Biblia Reina Valera 1960, pero la versión que tú tengas, esa trabájala. Y yo la tengo acá abierta. Nos vamos a ir viendo la palabra del Señor de una forma observativa. Vamos a observar y vamos a irnos tranquilos, como dice piano con este método de observación. El estudio va a ser así de adelante con Biblia en mano, así que si no tienes la Biblia, hermano querido, vaya a buscarla y acomódate, porque vamos a leer la palabra del Señor. Vamos al contexto histórico. La iglesia de Tesalonicenses estaba pasando por un problema fuerte. Ellos estaban siendo desanimados porque ellos estaban esperando la segunda venida del Señor y los hermanos estaban muriendo. Entonces había desesperanza, había preocupación, porque quizá ellos pensaban que el Señor va a venir y no me va a pillar, voy a estar muerto. Entonces había harta interrogantes que tenían ellos, razón por la cual el hermano apóstol Pablo envió esta carta a los hermanos de Tesalónica. Y vamos a ver
género literario en el que se escribió esta carta. Si bien estamos estudiando escatología, que son las cosas que del futuro que van a acontecer, esta también, la carta de Tesalonicenses, es una carta pastoral, escatológica y epistólica, de epístola, que es una epístola, una carta que es pastoral y escatológica también. Así que el género literario es así, para que más o menos tengamos una idea y nos vamos gozando mientras leemos la palabra del Señor. Si bien es cierto, esto tiene un encabezado, mi Biblia dice la venida del Señor, no sé qué Biblia tendrás tú, pero siempre tienen la Biblia un encabezado. Como estudiantes de la Biblia sabemos de que los encabezados no son inspirados por el Señor, sino que los pusieron ahí. Razón por la cual vamos a estudiar y vamos a analizar todo esto. El estudio va a ser de observación, por lo tanto vamos a ir estudiando párrafo por párrafo. Y en especial este tema que es un poco complicado y complejo. Y vamos a leerlo mejor, ¿ya? Busca tu Biblia, acomódate y leamos. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, el versículo 13, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. El 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, 17, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El 18 termina y dice, por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Es hermosa la palabra del Señor, hermano. Pero vemos que aquí ahí se repite un patrón en estos versículos que leemos, que es la resurrección de los que duermen en Cristo. Y ese fue el motivo por el que Pablo escribió esta carta. En el 13 y el 14 habla de los hermanos que duermen. Y después en el 15 habla, por lo cual decimos esto, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es como que cambia un poco de tema. Y por lo tanto, como les decía, este estudio de observación vamos a estar trabajando versículo por versículo para que nos entregue mayor información de lo que estaba pasando en ese lugar. ¿Ya? Vamos a cerrar el perímetro, como dicen los investigadores. El perímetro grande es Primera de Tesalonicenses del 4, Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Lo vamos a dividir en tres partes. Primero vamos a ver el versículo 13 y 14. Va a ser el motivo de estudio de ahora, hasta que terminemos. Luego el 15 al 17 y luego el versículo 18. Por lo tanto, estos versículos que hemos leído, los vamos a dividir en tres partes. Y vamos a empezar por Tesalonicenses 4, del 13 al 14. Vamos, hermanos, a ver qué nos va a entregar esto. Lo leemos de nuevo, tienes que tener tu Biblia. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ven, si nos damos cuenta que en estos dos versículos el apóstol Pablo está hablando de los que duermen, y también habla de que va a haber una resurrección. Se dan cuenta de para dónde va esto. No sé qué es lo que dice tu encabezado de estos versículos, pero lo que aquí está hablando el apóstol Pablo es de la resurrección de los que duermen, y ese era el problema de fondo que había en ese lugar de Tesalónica. Bueno, hermanos, vamos a ver ahora qué
¿qué título le podríamos poner? Piénsalo tú, ¿qué título le podríamos poner a estos dos versículos que acabamos de leer? Está Pablo animando a los hermanos, porque leámoslo de nuevo, decía. Tampoco queremos, hermanos, lo vamos a leer varias veces, hermanos queridos, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Se dan cuenta que ocupa varias veces la palabra dormir, durmieron? ¿Qué le pondrías a estos dos versículos? ¿Qué título le pondrías? Bueno, yo lo saqué de un amigo pastor que está haciendo un estudio así, de esa forma, y me pareció muy bien el título que él le puso a estos dos versículos. Le puso: Pablo anima a los creyentes que murieron. Pablo anima a los creyentes con la doctrina de la resurrección. Porque eso es lo que está haciendo Pablo en estos dos versículos, animando a los creyentes. Bien, ahora veamos. ¿Cuántas personas se ven involucradas en estos dos versículos? Leámoslo de nuevo. Tampoco queremos, hermanos, una persona, que ignoréis acerca de los que duermen, dos personas, para que no os entristezcáis como a los que no tienen esperanza, tres personas, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, cuatro personas, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Vemos que hay 5 personas involucradas, pero en realidad no son 5 personas. Porque si vamos a Primera Tesalonicenses 1, búscalo en tu Biblia, Primera Tesalonicenses 1, dice: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de Tesalonicenses. ¿Ves que es importante la observación, el ocupar la observación para hacer un estudio bíblico? Y bueno, de esta forma, de la observación podemos encontrar más riqueza. De primera habíamos visto de que habían 5 personas involucradas, pero ahora vemos que hay 3 más, que son Pablo, Timoteo y Silvano. Así que por lo tanto son 8 hermanos los que están involucrados en estos dos versículos, que son 13 y 14. Bueno, hermanos, vemos que los destinatarios son para la iglesia de Tesalónica. El propósito por que se les escribe a los hermanos es para que no se queden en la ignorancia. Mire, veamos de nuevo en el 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Entonces el propósito también de estos hermanos es para que no queden en la ignorancia, la iglesia de Tesalónica. ¿Y cuál fue qué es lo que estaba pasando? Que ya lo vimos, que los hermanos se estaban muriendo y se empezaron a desanimar ellos, los hermanos de Tesalónica. También vemos la condición de los paganos, de los que no tienen a Cristo en su vida. Vemos que la condición de los paganos es de tristeza, porque no tienen esperanza. ¿Qué es lo que vemos también en el versículo, va bajando un poco más? La común fe que tenían ellos, tenían una común fe. En el versículo 14, la común fe de los autores y de los receptores, en este caso la iglesia. Miren, leamos al 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Ves que habla de una común fe que tenían? Porque si creemos una común fe, ¿sí? Vemos la intención también de esta carta. La intención de nuestro hermano Pablo con nuestro hermano, porque habla de plural, dice que son 4 intenciones. La primera intención es consolar a los creyentes, estaban tristes, desanimados, animarlos, instruirlos y dar esperanza. ¿Ven lo que hace el apóstol Pablo en estos 2 versículos? Hace un trabajo pastoral. Es escatológico, pero pastoral también. Porque los consuela a los creyentes. Lo leemos de nuevo, miren. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. ¿Ves? Él les da ánimo, los consuela, los anima.
Porque si creemos que Jesús así también traerá a los que durmieron en él, los anima, los instruye, porque les dice lo que va a pasar con los hermanos, que para que no se nos instruye con la palabra del Señor, para que no se entristezcan. Y les da esperanza. Les dice que van a resucitar. Y también dice que los que no creen no tienen esperanza. Así que aquí vemos que la doctrina y la sana doctrina entrega esperanza a la iglesia, a las personas. Bien, sigamos. También el apóstol Pablo usa un argumento para hablar a la iglesia de Tesalónica. Claro, porque para decir algo tiene que haber un argumento. Y yo te digo a ti, hermano, oye, hermano, no te entristezcas porque tiene que haber un argumento. Y el argumento que ocupa el apóstol Pablo está en el versículo 14, que dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ese es el argumento que ocupa el apóstol Pablo para entregar a estos hermanos. El argumento es que, porque así como Dios resucitó a Cristo, también va a resucitar a los hermanos que están durmiendo. Ese es el argumento de él. Y ves como de la sana doctrina sale el argumento, bueno, la vuelvo a repetir, sale el consuelo. Él ocupa la doctrina de Cristo, la cristología. Si Cristo murió y resucitó, así también Dios traerá. Como en la palabra, la doctrina entrega consuelo. Por eso, hermano, es importante la teología, estudiar teología, porque la teología esto es lo que tiene que traer a nuestra vida: consuelo, ánimo, consolación, ánimo, consuelo, como decía, ánimo, y nos instruye y nos da esperanza la teología, el estudio de la doctrina. Causas y efectos. Bueno, vemos que la doctrina causa consuelo. Eso es una causa y un efecto. La doctrina causa consuelo. Vemos también como también lo plantea el apóstol Pablo, que dice una causa, la primera causa, así como en el 14, como Jesús murió y resucitó, el efecto de eso va a ser que así también el Padre va a resucitar a los que durmieron en él, o a los que están durmiendo. Eso es una causa y un efecto que vemos ahí. El orden cronológico. Hay un orden cronológico también. Jesús murió y resucitó, y así también van a resucitar los creyentes en Cristo, los que duerman. Eso también lo vemos en 1 Corintios 15 al 23. 1 Corintios 15 al 23, y lo voy a leer. Dice: pero ahora Cristo se ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Cristo resucitó como primicias de los que durmieron. Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. Ve el orden que pone cronológico: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Hay un orden cronológico también que se ve. También hay acciones que vemos aquí en estos dos versículos. Vemos la acción que Pablo consuela a la iglesia, es una acción. Y también vemos otra acción, que Jesucristo murió y resucitó. También es otra acción que se ve, que está relatada en estos dos versículos. Bueno, hermano, es importante también hablar hay un patrón que se repite, no sé si se dieron cuenta, que es la palabra dormir. Se repite varias veces la palabra dormir en estos dos versículos. En el 13, tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen una vez, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Como ven, este versículo me vuelvo a hablar de nuevo del encabezado. El encabezado dice, en mi Biblia, la venida del Señor. Pero lo que Pablo realmente está hablando es de los que duermen, de los que va a pasar cuando Jesucristo venga, y qué va a pasar con los que están durmiendo, los que duermen. ¿Se dan cuenta? Como la palabra nos lleva, nos instruye. Vemos que habla de una vez de los que duermen, y también en el 14 vuelve a hablar de los que duermen, dos veces.
Importante hablar de que y decir de que los que duermen es una metáfora, ¿cierto? Como lo decía nuestro hermano Carlos. Pero esta palabra duermen es una palabra maravillosa que está ahí en la Biblia, pero no es como, bueno, como sabemos el Nuevo Testamento está en griego koines, la palabra de los que duermen viene del griego koinomenon, que significa dormir, dormir natural. Y esta palabra koinomenon o koimao también viene está solamente puesta para los que duermen, para los que mueren en Cristo. En el Nuevo Testamento esta palabra se ocupa solamente para los que mueren en Cristo, koimao o koimomenon. Se ocupa esa palabra para me gozo en la palabra del Señor. La palabra muerte natural en el griego significa necro. Eh, necro es muerte, pero para los cristianos se ocupa la palabra koimao o koimomenon, que significa dormir o descansar. En Mateo 27, del 52, dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos de los cuerpos de santos que habían dormido, también esa palabra dormido viene de la palabra koimao, se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, koimao. En Juan 11:11 dice: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme. También viene la palabra koimao o koimomenon, que son derivaciones parecidas. En 1 Corintios 7:39 dice: la mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, hablando de un matrimonio cristiano, ese muriere también es koimao, la palabra koimao, se deriva de ahí, que significa dormir en Cristo. Y 1 Corintios 11:30 dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Koin es la palabra koimao, que significa dormir, que es una palabra que se le da solamente a los muertos en Cristo del Nuevo Testamento. Así que, hermanos, sigo 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, koimao también, pero todos seremos transformados. Es hermosa la palabra del Señor cuando la empezamos a investigar y a inmiscuirnos así. Bueno, hermanos, la palabra koimao, de esa palabra se deriva también la palabra cementerio. La palabra cementerio significa, bueno, los que duermen, los que están durmiendo. Y la palabra también griega koimao o derivación se ocupaba para los dormitorios, cuando las personas invitaban a algún familiar, le daban una pieza y ocupaban esta palabra koimao, koimeterion. Koimeterion significa dormitorio, y de esta palabra koimeterion sale la palabra cementerio, que significa dormitorio de las personas que duermen. Pero la palabra no está diciendo que esta palabra se ocupa solamente de muerte para los cristianos, viene de koimao, que significa dormir, hasta que seamos resucitados, si es que morimos antes que venga el Señor. Gloria al Señor por eso, que es maravillosa su palabra. Bueno, vamos ahora a la aplicación de lo que hemos visto desde el versículo 13 y 14. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué aprendimos de esto? Bueno, aprendimos de que la muerte, de tres cosas principales: de que la muerte no es el fin de la vida para los cristianos. Lo vuelvo a decir, nuestro cuerpo dice que duerme, pero nuestro espíritu está con el Señor, así como el ladrón de la cruz cuando el Señor le dijo que hoy día va a estar con él en el paraíso. Así que tenemos esa esperanza de que la muerte no es el fin de la vida para los cristianos. La segunda cosa que aprendimos es que los cuerpos de los creyentes duermen y nuestro espíritu se va con Cristo. También aprendemos eso, y la palabra nos enseña eso. Aprendemos también que los impíos no tienen esperanza. Por eso yo pensaba en esto y decía que difícil debe ser dar consuelo a una persona que no tienen a Cristo, porque no tienen esperanza, la palabra dice.
Por eso que ellos tienen un dolor diferente al de nosotros. Nosotros cuando se nos vamos a ser queridos, sabemos de que si está en Cristo lo vamos a ver algún día y eso nos da esperanza que va a estar que esa persona está con Cristo y no está sufriendo. Esto lo viví yo con mi mamá. Cuando mi mamá murió, ella tenía problemas de salud grandes, pero cuando ella se fue yo tuve ese consuelo de que iba a estar con Cristo mejor y que un día la iba a volver a ver. Esa es nuestra esperanza. Tenemos esperanza. Así como dice la palabra, así como Dios resucitó a Cristo, así también nos resucitará a nosotros, el Señor. Amén. 3. La base de la resurrección de los creyentes es la muerte y la resurrección de Cristo. En el versículo 14 lo vemos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. La base de la resurrección de los creyentes es la muerte y la resurrección de Cristo. Amén. El modelo del apóstol Pablo sobre el procedimiento para consolar. Pablo los consoló desde la doctrina de Cristo. Este fue el modelo con el que Pablo consoló a la iglesia de Tesalónica. Por eso es importante estudiar la escritura, por eso es importante estudiar teología, hermano. Yo te doy gracias al Señor porque tú puedes estar estudiando la sana doctrina. Y a través de esta sana doctrina puedes ir creciendo en Cristo, puede ir alimentándose nuestra fe. Nuestra fe está fundamentada en Él, en Cristo, en lo que la palabra nos dice y lo que nos está enseñando. Vemos como Pablo ocupó su teología para consolar a los hermanos. Y vemos también como Pablo, Silvano y Timoteo estaban en una común fe, en una común unión, a través de ese basado y fundamentado en la palabra del Señor. A través de eso, como pudieron entregar consuelo a la iglesia. Así que hermanos, ya terminamos el primer estudio de estos dos versículos. En el próximo vamos a seguir con el versículo 15 al 17, si Dios lo permite, para seguir estudiándonos y inmiscuyéndonos y aprender de la palabra del Señor, lo que nos quiere decir. Así que hermanos, que Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos, Dios mediante, para el otro estudio. Y recuerda que los días jueves nos estamos juntando para orar, así que hazte un tiempo y únete con nosotros para estar orando al Señor. Que Dios te bendiga. Oremos por los proyectos de la iglesia, de evangelismo y por otros más que el Señor está poniendo en el corazón para poder ejecutarlos, ¿ya? Que Dios te bendiga, hermano, que Dios te guarde. Te doy un abrazo fuerte en Cristo y nos vemos, si Dios quiere, si no en persona, porque he visto a varios hermanos en persona a través de las pantallas de las redes sociales. Así que Dios te guarde, hermano, y Dios te bendiga. Chao, estamos en contacto.